anotarse alguna vez. Alguna vez anótense en el chat ahí, que después me piden quiénes están cursando y yo no tengo ni idea. Bueno, entonces, la onda es que entre estos puntos vos podés tener como una diferencia de potencial como si fuese una pila. No sé específicamente si este es negativo o positivo, pero vos tenés acá una diferencia de potencial, una pila. Una pila tiene 1,5 volts. Esto genera una diferencia de potencial en milivolts. Muy poquita diferencia de potencial. ¿Sí? Pero ¿qué hace? Se trata entonces, este efecto que se llama Seebeck, es una forma posible para generar corriente eléctrica. Una manera de generar corriente eléctrica. Acá vos podés generar corriente eléctrica piezoeléctrica, o sea, con un golpe sobre un cristal. Podés generar corriente eléctrica por movimiento de electrones, una mezcla de una reacción química, como la batería del auto. Podés generar corriente eléctrica con un dínamo, un campo magnético variable, y un campo eléctrico, entonces genera corriente. Podés generar corriente de esta forma. Son varias las maneras en que nosotros podemos generar como se dice, medir una diferencia de potencial. Entonces, el aparato este tiene en uno de sus extremos las dos puntas de ese cable. Esto que estamos diciendo ahí son las dos puntas de este cable, así. Y lo que hace es, tiene una entrada donde yo mido eso. La propiedad entonces eléctrica es esta, digamos, la propiedad térmica que estoy utilizando es la variabilidad de corriente que genera cuando yo someto esto a una variación de temperatura. La lectura viene por ese lado. Y como decíamos hoy, mi mano está a menor temperatura que si yo hago lo mismo, lo pongo, no sé, contra el cuerpo. Ahí ando en 34 grados, tocando más o menos cerca de la axila, que si yo me puse la termocupla. Ahí marca 34 grados, y acá, en la mano, eso que charlábamos hoy, baja un toquecito, si yo lo dejo para que baje la temperatura externa y ya lo toco con mi dedito. Ahí me quedó un toquecito menos que lo otro. Bueno, nada. Entonces, el cuerpo tiene diferentes temperaturas, esto lo mide de esta forma. Y volviendo a lo que decía Sergio, cuando la llave de seguridad de la cocina, ¿viste que ahora hay cocinas con llave de seguridad que se apaga y corta el gas, o los calefactores cortan el gas, uno encuentra que si lo desarmás en la llama, ¿sí? Donde tiene la llamita, es el punto este de fusión. Acá, donde tiene la llamita del piloto, ¿sí? Ahí le hacemos una velita, donde tiene la llama del piloto, cuando vos lo prendés, lo habilitás, tiene la llave de seguridad, lo tenés con la mano. Bueno, prende. Como se dice, el piloto le da energía al punto este de fusión de la termocupla. La termocupla genera en los extremos una diferencia de potencial en milivolts. Ahora, ¿qué hace en realidad eso? En el caso de la termocupla de tus cables. Estos cables terminan en una bobina. Vienen así y están en este punto. Acá donde vos le ponés la mecha. Y acá adentro, la corriente esa circula por una bobina. Y esa bobina lo que tiene acá es lo que le llaman unidad magnética. Es un electroimán. Recontra chiquitito. Pero ese electroimán chiquitito es el que baja una piecita y permite el paso del gas. ¿Entendés? Yo durante muchos años, y de hecho, inclusive, no sé, actualmente hay errores en los diseños curriculares de la provincia en ese sentido, refieren a la termocupla como un fenómeno de expansión térmica, en el cual vos lo calentás, se estira la termocupla y mueve algo. No, no es así. Estos Fusipae tienen esto que dice Sergio, generan una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial genera o hace operar un electroimán que está, como se dice, traccionando una pieza, durante esto genere corriente. Cuando esto se apaga, por alguna razón, se apaga, baja la temperatura, disminuye la diferencia de potencial, no genera la corriente suficiente para sostener el electroimán,
¡tac!, se vuelve solo el resortito, tapa el paso del gas. Y se corta. Pero es un fenómeno eléctrico, este fenómeno que estamos diciendo. Efecto Seebeck. Ese es el principio de la termocupla. Distinto es si vos tenés un controlador del termotanque. Cosa diferente. Otra propiedad posible. No sé dónde rayar, rayo por acá. Así al menos te quedan dos cachivaches. Los materiales, como decíamos, tienen la posibilidad de sufrir expansiones térmicas cuando están sometidos a variación de temperatura. Pero ¿qué pasa? Diferentes materiales tienen diferentes reacciones, diferentes expansiones térmicas para una misma variación de temperatura. Entonces hay uno que se tira más y otro que se tira menos. Entonces vos, ¿qué haces? Pones remachado, no sé cómo decirte, remachado, dos cuerpos, así. Uno es un metal y el otro es un metal diferente. Lo que pasa es que cuando vos lo estampás, si lo mirás, acá no tengo cosas para mostrarles esto, no tengo ninguno acá. Habría que desarmar una plancha, ¿viste? No sé si siguen usando planchas. Nosotros prácticamente no estamos usando. Pero existen en las casas planchas que se pueden desarmar y van a encontrar que dice, qué sé yo, seda, algodón, ¿viste? Bueno. Me están diciendo acá que tienen plancha. Lozano puede ser el profesor en antigüedades. Pasa que yo no la tengo muy presente. Y me está pasando letra, me dice, no, soy una chica moderna. No usar más plancha. Olvídalo. Profe, Sí, Cristian. tengo la plancha de calor, ¿La plancha? la que va al fuego. Ah, no te puedo La creer. plancheta. Mira, pero buenísimo, pero eso lo tenés de vista ahí en el rancho para embellecer la casa. La plancheta, me parece. Cuando no haya luz y hay que planchar, Sí, esa va. olvídate. Claro, si no hay luz no se nota la arruga, querido. Bueno, nada. Estos Jusify tienen diferentes, digamos, adentro de la plancha, cuando vos regulás, empujás una chapita más o menos, ¿no? Un contactor, acercás un contactor cuando vos. Pero esto que tiene, a esto le llaman bimetal, por esta propiedad que te digo, son dos metales ensamblados en uno, están estampados uno contra otro. Ahora, puede que el metal de abajo, vos a esto lo sometés de nuevo a calor, ¿no? Le das, que podría ser la resistencia de la plancha, si fuera el caso, ¿no? Le transmite energía térmica a esto. Y esa energía térmica produce, la clase que viene, vamos a charlar un poco sobre este efecto térmico de la expansión, produce una modificación en la longitud observable de este crucifijo. Pero ponerle que el de abajo, sea un poquito más resistente al cambio y el de arriba sea un poco más laxo y se estira más que el primero. El de abajo tiende a estirarse menos y el de arriba tiende a estirarse más. ¿Qué va a pasar con ese crucifijo? ¿Lo imaginás en la cabeza? El de abajo se estira menos y el de arriba un toque más. Se expande. Se expande, estamos de acuerdo, los dos se expanden. El de abajo menos que el de arriba. Y están soldados. Se va a cambiar la forma. Va a haber una diferencia. Pablito, se va a cambiar la forma. ¿Y cómo se va a cambiar la forma? Se va a curvar. Acá lo exagero, exagero. Ponele que vos tenés una cosa así. Recontra exagerado, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, vos te fijás, ¿vale? Este es uno de los metales, el de abajo. Y este es el de arriba. Bueno, si vos tomás el arco este arco de acá, es más corto que este arco de acá. ¿Entendés? El arco de arriba es más largo que el arco de abajo. En consecuencia, la chapita de abajo se estiró menos que la chapita de arriba.
Entonces, vos lo agarrás firme de esta punta, le mandás calor, y lo que pasa con esto es que tiende a curvarse así. Yo estoy exagerando, pero se baja Uno se contrae y otro se expande. los dos se expanden, Ah, los dos se expanden. Los dos se expanden. Lo que pasa es que el de abajo se expande menos. Entonces termina siendo más corto que el de arriba. Hay uno que lo trata de fijar, entonces se arquea. Es como cuando soldás y le mandás. Porque uno, ¿cómo hace para que se cumpla esa condición? Que uno se expanda más que el otro. Bueno, nada, uno tiende a crecer más y el otro queda chiquito y termina curvándose. ¿Entendés cómo es? Esto está recontra exagerado. Pero la chapita, en definitiva, que estaba horizontal, tiende a bajar un toque. Le da el calor y tiende a bajar un toque. Entonces, ¿qué pasa? Vos le pones acá un contactor, un cable, se lo sacás de esta chapita a la resistencia. Y acá arriba le pones un contactor, otro, ¿cómo se dice? Otro cable, ¿entendés? Un punto acá con un cable. ¿Está? Este de acá vos lo regulás y lo podés acercar o alejar de la chapita. Si le das toda rosca, toca contra la chapita al toque. Calienta, y cuando calienta tiende a bajarse y ¡tac! Se corta. Se enfría, ¡tac! Vuelve a hacer contacto. Vuelve a prender ¿Sería la como luz. un relé, profe? ¿Eh? ¿Funcionamiento de un relé? Es como el funcionamiento de un relé, solo que el relé es como Claro, sí. Es el electromecánico, digamos, como se dice, es una bobina que induce un campo magnético y es un electroimán, el relé. En un circuito de baja potencia y cierra un circuito de alta potencia. Bueno, este es un circuito de alta potencia, 220, derecho viejo. Un cable va a este terminal, que tienen un nombre, esos terminales que, como los platinos, no sé cómo decirte, ¿no? Es un terminal que se banca los chispazos de contacto y de desconectarlo, ¿no? Tac, tac. Bueno. Y el otro cable va acá, sí, derecho viejo, están aislados uno del otro. Entonces, el punto es de contacto. Contacta, enciende la resistencia. Disyuntor. Bueno, sí, es más parecido a esa cuestión. Sí, a una llave térmica, digamos. Calienta, se separa, ¡tac! Corta. Bueno, ese sería el mecanismo de estos sistemas que le llaman, como se dice, bimetálicos. Y este bimetálico sirve para esto. Hay controladores de motores, digamos, de seguridad, la heladera inclusive. Son unos cositos chiquitos redondos, con dos chapitas adentro, con una chapita con unos agujeritos, agarrado en el medio, con una tuerca. Cristian. Profe, el PTC se llama eso. ¿Cómo de nuevo? El PTC. El PLC, Es el controlador. PTC, el controlador, que lo que hace justamente es eso, cuando hay mucha sobrecarga de calor, salta, para que no... Bueno, eso está bien. Yo pensaba que era un controlador, eso no me acuerdo cómo se llamaba, programable, light, control. Tiene un nombre, se llama PTC, que justamente es eso, para que no se queme el motor. Claro. Hace que la Eso, chapa a veces salte. le ponen ese Crucify que vos decís, que no sé cómo se llama, eso, en el ¿cómo se dice? Sobre la estructura del motor. ¿Entendés? Se lo pone en la carcasa del motor. Un protector térmico. Claro, entonces cuando el campo, digamos, el alambre de cobre, por alguna razón, porque se trabó, porque qué sé yo, empieza digamos, no disipa la energía en la rotación del rotor, el estator empieza a aumentar la temperatura, vos tenés este Crucify sobre la carcasa. Tac, salta y corta la corriente, cuando llega a determinada temperatura. El famoso arrancador de motor, ¿no es ese, profe? Lo que hace es cortar la corriente, no lo arranca, corta la corriente. Un protector térmico, Sergio, como el de las heladeras. Claro, es un protector térmico de las sí, que va heladeras. acostadito, sí. Exactamente, es ese, las heladeras suelen tener ese Crucify. Y esto otro que te digo... O sea, lo que está usted explicando es similar a eso, ¿sería? Sí, todos tienen el mismo sistema. Es un bimetálico que cuando aumenta la temperatura se curva. Y lo que hace cuando se curva, separa los contactos. Ahí Cristian estaba buscando algo recién. Justamente el relé PTC está formado por una pastilla cerámica que actúa como un puente entre los contactos del relé. Esta pastilla aumenta su resistencia cuando la corriente que pasa a través de ella
la calienta. Bueno, esos son, me parece que se llaman, en sentido genérico, termisores. Es un proceso diferente a este. Este es un proceso mecánico, digamos, que dobla una chapita. El otro es como un fusible, digamos, interno, como un fusible, que cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia tanto que no pasa más la corriente. Son me parece que a eso le llaman termisores. Y hay algunos que se regulan a determinada temperatura. Cortan la corriente en una temperatura, enfrían y vuelven a conectar de nuevo y vuelven a cortar y así. Son una cosa que entran dos cables, no sé cómo decirte. Es un material cerámico que entran dos cables y ¿Tipo suele estar... presostato o no? ¿Cómo? ¿Tipo presostato, digo? No, No, no sé bien la porque el diferencia. presostato va con la temperatura también del. Esto toma la temperatura, a ver si, para que busco, tenemos No, internet. pero me parece que el Profe, presostato trabaja con las presiones y ahí cambia, de- Sergio. Ahí, ¿no? Es otra profe, cosa. Bueno, esto sería profe, profe, la termisores. traducción es protector térmico calórico. NTC, ahí está, NTC Termisor. Tomá, querido. Acá hay una foto de estos cachivaches. Los del primer ejemplo, profe, ahí en mi trabajo hay unos que se llaman PT100, que trabajan, que se los colocan a un baño María grandote, donde tienen que calentar diferentes sustancias, y se maneja, me parece, como dice usted, con el primer ejemplo. Son como unos sensores. Con este. Con eso. Bueno, esto necesita como dos cables, son de distinta naturaleza los dos alambres conductores. Son dos materiales de distinta, ¿cómo se dice?, expansión térmica. Y esto que estamos charlando, acá estaba buscando en internet, les muestro acá un cachito. La verdad que no soy muy ducho en esto. Yo hubo un tiempo que tuve fotocopiadoras viejas y bueno, nada, me remataban como se dice, los servicios técnicos. Así que dije, loco, yo vivo de la física, cuando estudiaba un poco más de física y menos acerca de la enseñanza. Entonces, yo les cambiaba todos estos pusipaises, ¿viste? Y acá me parece que se ve ahí, ¿cómo hago? Hay que sacar la pantalla. Ahí se ¿Ves? ve, profe. Este es un termisor. Y acá están las siglas que dice NTC y PTC. Entonces dice temperatura positiva coeficiente, temperatura positiva, y el otro temperatura coeficiente negativa. No sé bien cuál es la diferencia. El NTC creo que se usa para los aires acondicionados. Decrementan su resistencia. Mirá, acá dicen, los NTC disminuyen su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Disminuye. O sea que deja pasar la corriente. Cuando, al revés, Estos los usan los aires, son los sensores, por ejemplo, de temperatura de lo que es la evaporación y todo eso. el evaporador tiene un coso de esto. Exactamente. Y estos tienen coeficiente de temperatura positivo, los cuales incrementan su resistencia, digamos, cuando aumenta la temperatura. Mirá. Bueno, che, gracias, por eso no lo tenía en el coco. Son materiales cerámicos. Ahí vi una imagen. Es como parece un rocklet con dos patitas. Claro. Sí, sí. La Bueno, imagen porque no sabía qué era, digo, lo busqué. claro, sí. Bueno, eso ¿Qué, parece la unidad de que... medida? ¿Y la unidad de medida, profe? ¿De ese qué es? ¿El microfalario? ¿Qué es? ¿O no? ¿O es en No, volt? debe ser en ohmios, en ohm, porque en definitiva lo que Ohm. hace es una Ohm. resistencia variable, en ohm. Lo que pasa es que Claro, sí, vos tiene que podés ser tener ohmios. una resistencia variable así, con una palanquita que va modificando la resistencia, y esto lo hace internamente, ¿no? El material cuando calienta modifica su resistividad. Y ya, unos por defecto, digamos, calienta y corta, y otro calienta y abre. Es así, ese sistema. Perdón, ¿tiene sentido de entrada de corriente? No tengo idea, pero no creo que sea
¿cómo se dice? Como un diodo. Me Ah, parece no. que no, Está me bien. parece que no. No tengo idea. Acá el que sabe es Cristian, que ya lo estuvo estudiando. Profe, acá tengo un dibujo del PTC. No sé Y si de se ahí, ve. ajá. Y eso, acá te indica en algún lado que sea, este es el del motor. De la ladera. Claro, ¿ves acá en el costadito? Correlo ahí, cachitito más para el otro lado, ahí, ¿ves? Ahí está, gracias, querido. Bueno, esta chapita de acá, es por expansión térmica. Esta chapita de ahí arriba, ¿eh? Bueno, Sí. nada, bueno, esa chapita yo lo marco acá en mi monitor como si ustedes lo vieran. Bueno, pero tiene, viste, como una Esta, chapita así, esa chapita, esta. cuando calienta, salta, se separa, se abre para arriba, ¿viste? Como esas ramitas que usaban los pibes, que tac, 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 bueno, salta y separa los contactos, que son estos dos circulitos. ¿Eh? Esto que está ahí. Ese es por Es un expansión, dibujo. ese es claramente por expansión térmica, como lo que estábamos viendo acá. Es como esto. ¿Eh? Queda atornillado en el medio, se curva, pero se curva para arriba. Cuando se curva para arriba, corta la corriente. Vuelve. Perfecto. Sí, sí. Este es un fenómeno diferente del que veíamos recién, del rocklet con cable. El rocklet con cable es otro, como se dice, propiedad de los materiales, que es la modificación de la resistividad eléctrica con el aumento de la temperatura. Bueno, muy interesante. Tenemos que ponernos a arreglar algunas porquerías. Vamos a ganar una moneda más. ¿Vos estás haciendo, Cristian, instalaciones de aire acondicionado y eso? Hice el curso, pero bueno, no mucha competencia y poco Poco dinero para rendimiento. comprar no, poco dinero para comprar ¿cómo se llama? El equipamiento. Es carísimo para las herramientas. Claro, la bomba de esa de vacío, ¿no? No, Eso. vacío, para hacer la limpieza, el tubo de hidrógeno ¿era? Nitrógeno, Sí, Nitrógeno. nitrógeno, de Profe, nitrógeno, Che, un yo montón de cosas. tengo un tubito ¿cómo se dice? Que uso para la cerveza, ¿viste? No, es de CO2 el que tengo yo, ¿no? a la Bueno, chopera. claro, para la chopera. Yo hice mi inversión, ¿eh? Vamos, ¿eh? Bueno, gente, nada, creo que por ahí estamos con algunos fenómenos térmicos. La clase que viene una vamos a última, hablar, profe. nada, algunas de estas otras cuestiones vinculadas a calor, a equilibrio entre sistemas, por ahí creo que vamos a estar. ¿Eh? Profe, una última. Sí, Sergio. El, el termistores funcionarían como un disyuntor entonces, porque son sensores de temperatura. Son A sensores de donde hay un temperatura. desequilibrio, donde habría un desequilibrio mínimo, actúa el termistor, sería Sí, como un disyuntor en la 220, ¿no? sí, sí. La onda de eso es que se pueden, que yo sepa, se pueden elaborar en fábrica con una gran precisión. Vos podés llegar a una temperatura de corte muy específica. 232 grados. Está corta, 232. ¿Viste? 198, 198. Se definen en la fábrica. Digamos, ya están calibrados de fábrica. Y son muy seguros. Una vez que vos lo instalás, lo ponés, digamos, donde va a tomar la fuente de energía, digamos, térmica, y la verdad que son muy, muy seguros. El sistema donde si se te pasa de temperatura te hace un desastre, no te rompe todo. Bueno, son esos permisores, digamos, son eh, muy, muy eficientes, muy seguros, están muy, muy bien calibrados. Que con Deben otros ser más barato, deben ser más barato que el motor, que arreglar el motor. Por eso son importantes, pero seguro. ni dudar. Y a lo que voy es que eh, son también muy cómodos, porque vos podés poner el sistema ese, vos podés tomar la temperatura de algo, no sé, allá atrás. O sea, en un motor, imagínate en un motor de un auto, no sé, que haya algún proceso en función de la temperatura de los gases, lo que sea. Vos lo lees acá y es un cablecito que va, da la vuelta, entra por abajo el chasis, por abajo la alfombra, cruza el otro lado y está en el catalizador, qué sé yo. ¿Viste? La sonda lambda, toda esa porquería. En definitiva, son
sistemas que toman temperaturas o composiciones de gases muy pillas porque es un cable, a diferencia del coso ese que les mostré al principio, horrible, ¿no? No se podría tomar la temperatura de eso. Así que tienen muchas ventajas operativas, ¿no? Estas propiedades que estamos viendo de los materiales en relación a la temperatura. Bueno, gentes, nada. Terminamos por hoy, a ver si me tomo una cerveza. Conservo la temperatura. Conservo la temperatura corporal. Nos vemos, profe. Nos vemos. Mando un cariño grande. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau.